Si aquí cae un rayo cerca y tiene energía, tanto cerca de este tendido como de este, va a aumentar considerablemente el voltaje por el campo magnético. Entonces eso se va a ir por estos cables, va a llegar al transformador, se va a cargar con más de lo que viene diseñado y por aquí va a pasar más. Entonces si cae cerca de esta. Bienvenidos a otro video más de su canal Tecnovata. Hoy por aquí traigo un video para despejar una inquietud, una duda que muchos tienen, que he visto por allí. La pregunta es si esos rayos pueden hacer, o sea, la caída de un rayo eso que caiga cerca, puede hacer que nuestros aparatos se dañen, o sea, se quemen. Ustedes saben que hay un tendido eléctrico afuera, antes de llegar a nuestras casas, hay unas cuerdas, unos conductores eléctricos y tenemos un transformador. Ese tendido eléctrico se conecta al transformador y del transformador salen a otro tendido eléctrico que está más abajo, y de ese tendido eléctrico está la conexión. Este es lo que llaman la cometida eléctrica, que es la que llega hasta el tablero que está dentro de nuestras casas. Este tablero está aquí en la pared. Esto es lo que está en la parte externa de las casas y esta es la casa. Y aquí es donde están conectados los aparatos. Recuerden que según el lugar donde ustedes estén, el país donde se encuentren, el voltaje depende. Pues hay una que es de 110 a 130 voltios y hay otra que es de 220 a 240 voltios. En los países que se trabaja con esta, los electrodomésticos, por obvias razones, vienen diseñados para trabajar con este voltaje. Y en los países que sea con este, con su respectivo voltaje. Por aquí vienen un aproximado de 13.000 voltios. Aquí viene bastante voltaje porque este voltaje viene desde la central eléctrica, que es el origen de la corriente, del voltaje. Y entonces a mayor distancia ese voltaje se va perdiendo. Por la misma distancia el voltaje va disminuyendo. Entonces mandan bastante, una cantidad alta de voltaje para que cuando llegue aquí la corriente llegue con suficiente fuerza, si no habría mucha caída de tensión y tendríamos fallas eléctricas. Obviamente esta cantidad de voltaje, supongamos que aquí ya por la distancia no llegan 13.000 sino que llegan 11.000 o menos, depende de la distancia, esa cantidad de voltaje no puede ir directamente hasta nuestras casas porque los artefactos son de 110, 130 voltios y si nosotros le metemos esta cantidad de voltaje, ya ustedes saben lo que va a pasar. Y entonces para eso está este aparato que está aquí, que es un transformador de voltaje. Como la palabra lo indica, él toma este alto voltaje y lo convierte en un voltaje que nosotros necesitemos para el que esté establecido, ya sea 110 o 220 voltios. Y de aquí sale al tendido eléctrico que está más abajo y por ende todo ese tendido eléctrico va a estar suministrado por el voltaje que le entrega el transformador. Entonces nosotros hacemos la cometida de ahí, hacemos la conexión de nuestros cables, los cables que van a nuestras casas, y ese es el voltaje que va a llegar a nuestras casas. Y vamos a tener 110 o 220 voltios gracias al transformador. Entonces bien, a lo que voy es que, bueno, recuerden que, o les voy a decir, cuando hay una corriente que atraviesa un sitio, un rayo, supongamos, vamos a dibujar aquí un rayo, cayó un rayo, alrededor de este rayo se va a generar, aquí hay energía, corriente, voltaje, y a su alrededor se va a generar un campo magnético cargado también de energía. El rayo va a afectar directamente donde caiga, pero también magnéticamente a sus alrededores. Entonces si aquí hay una barra metálica o hay cualquier cosa que sea conductora de electricidad, se va a cargar con este campo magnético y va a conducir también electricidad. Entonces un cable tiene alambres de cobre. Si cae un rayo cerca, ese campo magnético lo va a absorber el cable y va a conducir la electricidad de ese rayo. Entonces lo mismo puede pasar aquí. Claro, esto ellos lo tienen en cuenta y tienen un sistema aquí que atrae los rayos, que de hecho su nombre es un pararrayos, y también tienen una puesta a tierra, un cable aquí más arriba que tiene esa función de que si cae un rayo, lo primero que se consiga es este cable que está derivado a una barra Copperwell que está en la tierra. Entonces este es un sistema puesta a tierra para evitar que la caída de un rayo pueda afectar. Pero si esto llega a fallar y cae cerca de lo que es el tendido eléctrico, recuerden que se genera un campo magnético, que es como funciona también el transformador. Tiene dos devanados aquí, dos bobinados por así llamarlo. El primero es grande, el segundo es pequeño, para reducir el voltaje. Ellos no se conectan, sino que cuando la corriente atraviesa genera un campo magnético cargado
que es absorbido por este segundo devanado, que es más pequeño y por lo tanto absorbe menos voltaje, y ese es el voltaje que nos entrega aquí. Si aquí cae un rayo cerca y tiene energía tanto cerca de este tendido como de este, va a aumentar considerablemente el voltaje por el campo magnético. Entonces eso se va a ir por estos cables, va a llegar al transformador, se va a cargar con más energía, con más de lo que viene diseñado, y por aquí va a pasar más. Entonces si cae cerca de esta, eso es lo que va a pasar. Por aquí ellas pueden tener 110 voltios, que es lo que le está entregando, o 220, que es lo que está entregando el transformador, pero esta energía magnética que queda aquí producto de la caída del rayo es absorbido por esto. Recuerden que esto es un material conductor de electricidad, para eso está diseñado. Entonces absorbe ese voltaje de más, se viene por los cables que llegan a nuestras casas y eleva lo que es el voltaje residencial. Entonces ustedes dirán, pero si yo tengo los aparatos apagados, no los va a afectar porque están abiertos el circuito. No precisamente, porque no sé si ustedes se han dado cuenta que hay televisores que cuando ustedes los apagan queda un LED prendido en rojo. Eso quiere decir que no está totalmente desconectado de la red eléctrica. Entonces él está consumiendo un voltaje de 110 y él viene diseñado con sus componentes electrónicos para transformar ese voltaje a lo que necesite. Pero si el voltaje es más elevado, se van a dañar los componentes de ese televisor. Igual pasa con las computadoras, microondas, neveras. Son aparatos que por más que ustedes lo apaguen, ellos van a tener que quedar con un consumo mínimo ahí y van a quedar conectados de cierta manera. Si este voltaje aumenta mucho, se van a ver afectados estos electrodomésticos, porque ellos vienen diseñados para un rango de voltaje. Entonces lo ideal es que desconecten. Si ustedes ven que es muy fuerte la tormenta y que es muy probable, o sea, que estén cayendo rayos y ustedes quieren evitar, entonces desconecten esos aparatos mientras pasa la tormenta eléctrica y así protegen sus aparatos. Entonces esa es la pregunta, que si puede afectar. Sí los puede afectar. ¿Qué recomiendo? Que los desconecten. No pierden tiempo y no pierden nada y pueden ahorrarse un dinero. Otra manera que tienen de protegerlo es que aquí, o sea, llega la corriente y antes de que entre totalmente a nuestras casas, colocan un aparato que aquí les voy a estar dejando una foto, que es un supervisor de voltaje. Y como la palabra lo indica, él supervisa el voltaje que entra a las casas y es graduable o ya vienen diseñados de fábrica. Si es 110 a 130, entonces ellos vienen diseñados para soportar un rango de voltaje adecuado, que esté entre los 90 y los 130 voltios. Si el voltaje es menos de eso, él se abre y no deja pasar la corriente a nuestras casas, el voltaje. Y si es superior a los 130 voltios, también se abre y no deja pasar ese voltaje a nuestras casas. Entonces es como un protector, él protege el voltaje que entra a nuestras casas. Si nosotros compramos uno de 90 a 130, todo el voltaje que esté entre 90 y 130 pasa normalmente hasta nuestras casas y no hay ningún problema. Pero si él percibe o sensa que ese voltaje bajó o subió a más del rango, él se abre y no permite el paso de ese voltaje. Y por ende, si hay una sobrecarga, una sobretensión, él va a desconectar y nos va a proteger toda la red de la casa. Entonces esa es otra manera de protegerla, con un supervisor de voltaje. Bueno amigos, entonces vamos a dar este video hasta aquí. Espero que hayan entendido, que hayan aclarado las dudas, que les haya gustado. Y bueno, si fue así, suscríbanse, denle like. Hasta la próxima.